Dios le entregó la tierra prometida al pueblo de Israel, pero no llegaron a la tierra prometida y la tierra prometida ya estaba vacía, ya estaba sin nadie, estaba habitada y Dios los mandó a que la conquistaran, la tierra prometida. ¿Y qué tuvieron que hacer? Pues darse un trence ahí con todos los que habitaban. ¿Y qué es lo que Dios les heredó al pueblo de Israel para conquistar? ¿Qué de Dios les dio? Les dio su palabra. Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, más se los dijo también en el Pentateuco, dice, y Dios te ha hecho pasar por un desierto grande y temible, donde hay fieras, dice, para que aprendas que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, nosotros no vivimos por lo que sentimos. Eso es un grave error. Esta generación vive por lo que siente. Nosotros no vivimos por lo que sentimos. Nosotros no vivimos por lo que la gente dice de nosotros tampoco. Nosotros no vivimos por lo que pensamos aún. Vivimos por lo que dice la palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y hoy vamos a aprender un concepto de la Escritura bien... Y yo creo que nosotros como ministerio, nosotros hemos sido llamados a darle un sentido práctico a las Escrituras. Sabes que a veces espiritualizamos tanto la palabra y nos rebuscamos tanto que se vuelve tan impráctico lo que la palabra de Dios dice. Y hoy vamos a aprender un sentido práctico acerca de profetizar. Dijo el apóstol Pablo, fíjate, el apóstol Pablo les dijo, buscad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Y en estos días, cuando hablamos de profecía, luego nos sentimos como algo demasiado espiritual que no nos llega a nosotros, pero no es así. La profecía no es otra cosa que es hablar la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, Él ya no la dio. Y ahorita vamos a aprender algo de esto que dice la Escritura. El Salmo 45, en el verso 3, dice, ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad, en tu gloria sé prosperado. Cabalga sobre palabra de verdad. Di conmigo, cabalga sobre palabra de verdad. De humildad y de justicia. Y tu diestra te enseñará cosas terribles, tus saetas agudas con que caerán pueblos debajo de ti, penetrarán en el corazón de los enemigos del rey. Que entonces Dios nos enseña esto de no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso es, Dios nos está llamando a través de toda la Escritura a cabalgar sobre la palabra de verdad y de justicia. ¿Qué es cabalgar sobre la palabra de verdad y de justicia? Te lo ilustro. El pueblo de Israel, en el video anterior, dijimos o enseñamos que el pueblo de Israel fue sacado de la esclavitud de Egipto a fundar una nación. ¿Y qué Dios le dio para hacer eso? Les dio su palabra. Les heredó su palabra para que aprendieran a crear una nación, aprendieran a ser gente, de ser esclavos a ser gente libre y funcionar como gente, como estadistas o como un pueblo próspero y bendecido. Así es. Entonces, ¿qué les dio Dios? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dios los enseñó y el apóstol Pablo nos lo repite, le dice... dice acerca de los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque la profecía no es tan es espiritual, pero no es tan complicado como parece. Es profetizar, es cabalgar sobre la palabra de verdad y de justicia, es caminar por encima de las circunstancias basados en la palabra de Dios. Eso es profetizar, que es caminar en pro de la fe. ¿Qué quiere decir esto? No, pues es que la vida, las circunstancias, el medio ambiente nos dicen muchas cosas de nosotros mismos que no corresponden con la palabra de Dios. ¿A cuántos de ustedes les han dicho que no pueden realizar cierta actividad? ¿Y tú qué dices? Bueno, pues es que la lógica humana, mira, todo lo que es con respecto al reino de Dios camina en contra de la lógica humana. ¿En serio?
Dios les dijo al pueblo de Israel que les iba a dar una nación. Eran 2 millones de gente esclava, de gente que no sabía crear una nación. Les dijo que iban a hacer una nación. Dios les dijo que iban a una tierra que fluía leche y miel, y en realidad salieron a caminar en el desierto. O sea, muchas de las cosas que Dios a nosotros nos ha llamado no corresponden a la lógica. Lo que corresponden es a la palabra de Dios, y nosotros a través de lo que decimos y confesamos en la palabra, nosotros creamos lo que Dios dice. ¿Me explico? Nosotros creamos nuestra realidad en Dios. Y ahora quiero que empecemos este estudio acerca de lo que es profetizar. Profetizar es hablar la palabra de Dios, es ir en pro de la fe. Por ejemplo, fíjate que cuando David peleó contra el gigante, dice, entonces, 1 Samuel 17:45, dice, entonces dijo David al filisteo, fíjate lo que le dijo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él los entregará en nuestras manos. ¿Qué está diciendo? David venció al gigante antes de pelear. Él le dijo, David le dijo al gigante lo que iba a suceder antes de que estuvieran peleando. Él le dijo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y luego le profetiza. Dice, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él los entregará en nuestras manos. Él dijo, ándale. Y cuando ya se acercó al gigante, ya estaba dada la palabra. Y nosotros igual. ¿Nosotros qué tenemos que hacer? Profetizar antes lo que va a suceder. Nosotros tenemos que pelear nuestras batallas, pero profetizar que Dios está con nosotros ahora. Y es cabalgar sobre la palabra de verdad, de humildad y de justicia. Cabalgar sobre la palabra es ir caminando sobre lo que la palabra de Dios dice. ¿Por qué dice palabra de verdad, de humildad y de justicia? Te voy a dar un ejemplo. Fíjate lo que dice la Escritura, por ejemplo, con respecto a ti y a mí. Nuestra generación vive una crisis económica tremenda. Nuestra generación vive una situación económica de muchas veces de desesperación. Es cierto, no solamente aquí en México y en Ensenada, en Estados Unidos también, y en todo el mundo. Te voy a decir, por ejemplo, en Europa, en estos tiempos, en Grecia era un país que vivía con la gente con muchos beneficios económicos, y ahora a partir de esta nueva crisis mundial, el gobierno y la comunidad económica europea obligó al gobierno de Grecia a quitar todos los subsidios que había, y mucha gente de ser clase media pasó a ser pobre. Gente que tenía restaurantes, gente que tenían algún negocio o cierta solvencia económica, pasaron a ser pobres y sin casa. En Estados Unidos, en la crisis del 2008-2009, muchísima gente perdió su casa. Hoy en día, si hay algo que es inestable, es la economía. ¿Cierto o no? Entonces nosotros tenemos que aprender a resolver nuestra situación económica. ¿Cómo? Con las armas que Dios nos ha dado, con la palabra de Dios, ¿o no? Entonces, ¿y qué tenemos que aprender a hacer? A cabalgar sobre palabra de verdad y de justicia. Luego también, fíjate, un día llega Jesús y le dice a los discípulos que estaban pescando y no habían pescado nada. Y esto es otro ejemplo. Y les dice Jesús, echen la red a la derecha. No, pero no hemos pescado nada. Y luego dice uno de los apóstoles, pero en tu palabra echaré la red. Vez tras vez la Escritura nos enseña a caminar sobre palabra de verdad y de justicia. Nosotros no caminamos por lo que sentimos. Nosotros no caminamos por las circunstancias que vemos. Nosotros caminamos por la palabra de verdad. ¿Me explico? Ahora, voy a teologizar un poquito, pero vamos a hacer una teología práctica. Fíjate lo que dice la Escritura. Ve conmigo a Efesios capítulo
3, verso 10, dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. ¿Qué dice ahí? Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de ¿quién? De la iglesia. ¿A quién? A los principados y potestades. Ah, caray. ¿Qué está diciendo ahí? Está diciendo que la palabra de Dios tiene que ser dada a conocer a los espíritus del enemigo por medio de nosotros. ¿Para qué? Para hacer lo que dijo Jeremías capítulo 1, para arrancar, para arruinar, para derribar y para destruir todo lo que estorba el que prosperemos económicamente, y para edificar y plantar la prosperidad que Dios quiere que venga a nuestras vidas. ¿Me estoy explicando? Entonces, nosotros tenemos, Dios nos ha enseñado que la única manera de ser bendecidos y prosperar en el reino de Dios es cabalgar o caminar sobre la palabra, pero esa palabra nos la tenemos que aplicar a nosotros mismos. Fíjate que en el tabernáculo de Moisés, antes de entrar, tenía varias secciones el tabernáculo. Una de las secciones era el atrio, luego venía el lugar santo y luego el lugar santísimo. A la entrada en el atrio había una fuente. Esa fuente era una fuente de bronce con agua. Y cuando tú llegabas, o cuando el sacerdote llegaba, o cuando la gente llegaba, se lavaba con agua. Se lavaban. Eso el agua simboliza la palabra de Dios. Cuando tú y yo nos metemos en la palabra de Dios, la palabra de Dios nos limpia. La palabra de Dios nos empieza a edificar. ¿Qué hace la multiforme sabiduría de Dios? Nosotros empieza a cambiar nuestra vida. La palabra nos llena de fe. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios empieza a transformar nuestra manera de pensar. El mundo nos oprime, pero la palabra de Dios nos levanta. Ahora, fíjate lo que dice aquí. Aquí encuentro una escritura bien interesante. Ve conmigo Ezequiel capítulo 11. Entonces vamos a aprender cómo hacerle para vencer las circunstancias por medio de la palabra de Dios tuyo. ¿Cuántos tienen problemas económicos que vencer esta mañana? Yo tengo problemas que vencer. ¿Cuántos de ustedes tienen problemas de enfermedades que vencer? Yo tengo que vencer algunas circunstancias de este tipo, ¿sabes? Y lo único que nos va a hacer vencerlos es pararnos. Jesús dijo, para que aprendas. Dios dijo en su palabra, en el Antiguo Testamento, para que aprendas que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ve y vamos a aprender cómo hacerle para vencer a través de la palabra. Ezequiel 11, verso 1. El Espíritu me elevó y me llevó por la puerta oriental de la casa de Jehová, la cual mira hacia el oriente. Y he aquí a la entrada de la puerta 25 hombres, entre los cuales vi a Hazanías, hijo de Azur, y a Pelatías, hijo de Benaías, principales del pueblo. Y me dijo, hijo de hombre, estos son los hombres que maquinan perversidad y dan a esta ciudad mal consejo, los cuales dicen, no será tan pronto, edifiquemos casas. Esta será la olla y nosotros la carne. Por tanto, profetiza contra ellos, profetiza, hijo de hombre. ¿Qué tenemos que hacer? Profetizar. Ahora, híjole, ya cuando nos dicen profetizar decimos, ay, bueno, ¿y qué? Entro en un trance emocional y empezamos a temblar o algo así. No. Profetizar no es otra cosa que hablar la palabra de Dios. Eso es profetizar. Profetizar es decir lo que Dios dice. Pero ¿cuál palabra de Dios? Tú me dirás. La Biblia es la palabra de Dios. Eso es profetizar. Cuando nosotros confesamos y nos apropiamos de la palabra de Dios, estamos profetizando y cabalgando sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia.
Eso es profetizar. Ahora, yo no digo que haya dones de profecía, y hoy también hay gente que Dios le revela cosas a través de profecía y bueno, esto es algo muy especial, pero tú y yo tenemos que aprender a caminar sobre los fundamentos, sobre la base. ¿Cuál es la base de la profecía? Hablar la palabra de Dios. Entonces no tenemos que entrar en un trance emocional, ni en un éxtasis que nos lleve a una revelación tan espiritual. Lo único que tenemos que hacer es conocer la palabra de Dios y aplicárnosla. Y te voy a dar un ejemplo. Fíjate, vamos a profetizar en este momento. ¿Quieren profetizar? ¿Cuántos quieren aprender a profetizar? Yo les voy a enseñar. Vamos a profetizar ahorita, y miren, no vamos a entrar en oración ni nada de eso. Miren, ya veo caras así como que, ay, ¿qué va a pasar en este momento? Tranquilos, y verás que no vas a sentir ni un calor que sube y baja. Lo único que es ejecutar la palabra de Dios. Por ejemplo, miren, Isaías 50, nos vamos a profetizar a nosotros mismos. Isaías 54:14. Busquen Isaías 54:14. Dice: con justicia serás adornado o adornada, estarás lejos de opresión, porque no temerás, y de temor, porque no se acercará a ti. Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. ¿Cómo se va a profetizar esto? Tú vas a decir, bueno, en el nombre de Jesús, yo profetizo sobre mi vida que seré adornado con justicia. Di conmigo, yo seré adornado con justicia. Y luego dice, y estarás lejos de opresión. Profetizo, di conmigo, profetizo que vivo lejos de opresión. Y la opresión no se acerca a mí. Si alguno conspira contra mí, delante de mí caerá. Ay, y luego, ¿qué más dice? Y luego dice, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Di conmigo, ninguna arma forjada contra mí prosperará. Y luego dice, y condenaré toda lengua que se levante contra mí en juicio. Otra vez, di conmigo, y ninguna arma ni ninguna lengua que se levante contra mí prosperará, porque será condenada en el nombre de Jesús. Dice, esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá. Di conmigo, esta es mi herencia. La salvación de Dios es mi herencia. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden aplaudirle al Señor. Eso, alguno de nosotros sintió un éxtasis, un calor. ¡Ay! No. ¿Pero qué hicimos? Profetizamos. Y a veces queremos, para profetizar, caernos al suelo y yo una vez dije, había una no sé si todavía pero había un profeta que yo de hace algunos años que hablaba, y no me burlo de eso, o sea, cada quien en su individualidad. La verdad es que movía la cabeza así y hablaba, y decía, ay caray, ¿cómo le hará para mover la cabeza? Yo apenas puedo, yo no soy multitarea como el Windows, pues yo tengo que hacer una sola cosa a la vez, ¿no? Las mujeres sí a veces pueden hablar por teléfono, mover al niño acá abajo. Yo no, yo tengo que hacer una sola cosa a la vez. ¿Sabes qué? No puedo hacer otra. Entonces cuando profetizamos, así, sencillito, es decir la palabra de Dios para nosotros. Ahora, ¿qué es lo que Dios nos heredó de su palabra? Todo lo bueno. La voluntad de Dios, dice la Escritura, dice, para que no te conformes a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu vida y para mi vida? Lo bueno y lo agradable y lo perfecto.
Eso es. Alguien me dijo una vez, no, yo no quiero hacerme cristiano porque a lo mejor Dios me manda al África a predicar y yo no quiero ir. No te va a mandar. Si tú no tienes ganas de ir al África, Dios no va a querer eso, porque la voluntad de Dios para ti es buena, es agradable, lo que a ti te guste. Dios dice, eso le quiero dar a esto porque me agrada. No tengas miedo de acercarte a Dios, que dice, no, es que ya no voy, me va a querer mandar a predicar a Trinidad y Tobago, ¿no? Yo no sé cómo esté Trinidad y Tobago, pero a lo mejor tú no quieres ir a Trinidad y Tobago. Yo sí quisiera ir, la verdad, conocer, pero a Hawái, ¿no? Dios me va a mandar a un lugar lejos que yo no quiero ir. No, Dios, la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Luego, ahora, ¿qué más podemos profetizar? Cosas, si algún día te sientes triste. Digo, yo sí en algunas ocasiones me siento triste. ¿Qué hay que hacer? Pararnos sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia. El gozo del Señor es mi fortaleza. Yo pongo en mí óleo de gozo, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. ¿En dónde está eso en la Escritura? Ahí está, vamos a verlo. ¿Sí? En Isaías capítulo 61, ahí está esta palabra. ¿Cómo vamos a profetizarlo? Mi idea es que esta enseñanza sea práctica, pues. Que caminemos sobre la palabra de una forma práctica, ¿no? Dice Isaías 61, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a aventar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Entonces vamos a ponernos esto, vamos a profetizar. A ver, todos los que quieran entrar en trance emocional, no, ¿verdad? Vamos a ponernos óleo de gozo. Vamos a ponerlo. Dice, en el nombre de Jesús, ordeno a mi espíritu gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y profetizo que yo seré llamado árbol de justicia, plantío de Jehová para gloria suya, en el nombre de Jesús. Amén. Miren, dice la Escritura, ya los estoy viendo así. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios no vuelve vacía. ¿Sabes por qué a veces andamos angustiados? Uno no puede controlar lo que entra en la mente de uno, pero uno sí puede controlar qué es lo que hace uno con eso que entra en su mente. Porque andamos pensando, no, la Tencha me quiere hacer algo, no, que el Pepe me vio mal y no sé qué, y mi vieja, mi esposa, esto y lo otro, y andamos con un rollo aquí en la mente, y ¿qué empezamos? A profetizarnos, no, yo me voy a vengar de esto, no, yo no me voy a dejar, y empezamos a caminar en profecía, nos empezamos a
También alguien que se vendan algunos. Mire, estamos hablando de la batería, pero yo te garantizo para todos los que ven este video, si tú vienes a esta congregación, puedes dejar tu cartera en tu casa. ¿Qué quiere decir con esto? Que no te exigimos que aquí vengas, no te estamos viendo con cara de billete, pues. O sea, ven a gozarte en la palabra de Dios, vamos a aprender de ella. No es un problema si no vienes y ofrendas. Digo, a toda congregación nos hace falta que se ofrende, pero no te invitamos no te vemos con cara de billete. Estamos ni de 20, ni de $100, ni de ninguno. Nosotros queremos que tú vengas y que aprendas la palabra de Dios. Eso es, ¿no? También. Y por eso tratamos de hacer enseñanzas prácticas, ¿verdad? Porque la palabra de Dios, hay veces las iglesias nos quedamos en el pasado, enseñando un evangelio que no tiene nada que ver con la vida de la gente hoy. Tenemos que enseñar un evangelio que nos ayude a vivir en nuestra realidad del día de hoy. Esto que estamos hablando es bien espiritual, quiero decirte. Es hiper, mega espiritual. Estamos hablando de vivir por la palabra de Dios. ¿Por qué muchas veces la gente empieza a leer la Biblia y la deja de leer? Le voy a decir por qué. Porque no tiene una aplicación práctica para sus vidas. Pero cuando nosotros encontramos que en la Biblia la podemos depositar o instalar en nuestro espíritu, y es como cuando le metes un cartucho a tu CD y empieza a tocar. Así es la palabra de Dios, empieza a revolucionar nuestro interior y entonces tiene sentido leer la Biblia. No, mucha gente agarra la Biblia para castigar. Chamaco, te portaste mal, reprobaste en la escuela, ponte a leer la Biblia. Y luego llega el niño y le dice a su abuelita, abuelita, ¿te portaste mal? ¿Por qué? No. ¿Por qué estás leyendo la Biblia si la Biblia es para cuando uno se porta mal? Porque hemos asumido que la Biblia no es un libro ni de castigo, la Biblia es un libro que nos enseña a vivir la vida, nos eleva por encima de las circunstancias. ¿A qué equivale espiritualmente vivir confesar la palabra de Dios o profetizar? ¿Sabes qué? Le puse profetizar a esta enseñanza, aprendiendo a profetizar. ¿Sabes por qué? Para desmistificar el término profecía. Porque a veces lo llenamos de tanto misterio y de tanta, ¿cómo se puede decir que nadie lo puede hacer? No, profetizar. Todos podemos y debemos profetizar. ¿Que hay niveles de profecía? Sí, no te lo discuto. Sí hay niveles. Pero el nivel más elemental y básico, todos podemos y debemos desarrollarlo. ¿Cuál es? El confesar la palabra de Dios. El cabalgar sobre palabras de verdad, de humildad y de justicia. Ahora vamos a ver qué efectos causa la palabra de Dios en nuestras vidas. Ezequiel capítulo 37. Vamos a ver Ezequiel capítulo 37. Vamos a ver una profecía que viene en la Biblia, en Ezequiel 37:1. Dice, la mano de Jehová vino sobre mí y me elevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo Jehová, y sabréis que yo soy Jehová. Fíjense lo que pasó, verso 7. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Ojo, verso 9, y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu,
Así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. ¡Ojo! Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. ¡Ah, qué tremenda enseñanza es! ¿Quiénes era el valle de los huesos secos? Era el pueblo de Israel. ¿Por qué? Ahora, ¿qué quiere decir? ¿Que todo Israel estaba muerto? No. Dice, aquí dice lo que significaba. Dice, por tanto, y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a tierra de Israel. Me perdí. Dice, el 11, me dijo luego, he aquí, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza. Cuando no la vemos llegar en la vida, cuando se nos acaba la esperanza, empezamos a hacer huesos secos. Cuando empezamos a decir, ya no. Cuando se nos empieza a acabar la esperanza en la vida, la esperanza en la salud, cuando se nos empieza a acabar la esperanza en la prosperidad económica, empezamos nosotros a hacer huesos secos. ¿Y sabes qué pasa? Cuando la esperanza de nuestras vidas se empieza a agotar, o la esperanza de tener un buen matrimonio, empezamos a hacer huesos secos. Empezamos a morir, dice aquí, y a quedar como huesos. No sé si tú te acuerdas cuando tú te casaste probablemente, o cuando empezaste el negocio que tienes, o cuando entraste al trabajo nuevo, pero vienen circunstancias, dificultades, un montón de cosas, y empiezan a cambiar esas expectativas, y poco a poco empieza a morir todos esos sueños. Empezamos a hacer huesos secos. Pero ¿qué Dios nos dice que hagamos a esa circunstancia? Dice, profetiza al espíritu y di, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos huesos secos. Pues ahorita lo vamos a hacer. ¿Qué negocio tienes? En tu negocio vamos a decirle, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estas tortillas que se vendan todas en el nombre de Jesús. O sobre este negocio de tortillería. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre este taller de frenos. Sobre esta venta de mariscos. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla. Y luego, ¿qué pasa cuando el Espíritu viene y sopla? Empiezan nuevas ideas. ¿Y si le hago así? Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre la vid ministerios. Y sopla sobre, etcétera. ¿Por qué? Porque cuando nosotros empezamos a vivir aterrizados en la realidad natural, es tiempo que a través de la llenura del Espíritu Santo o de la profecía empecemos a construir una nueva realidad de nuestro matrimonio. La fe llama las cosas que no son como si fuesen, ¿cierto? Llega tu marido y tú le dices, viejo cochino, mira nada más, estás tomado, voy a orar por ti para ver si ya dejas esa tomadera. Eso no lo va a cambiar. Lo único que estás haciendo es confesar la realidad que el diablo quiere que tú confieses. No, es que estoy bien amolado, estoy pobre. Eso es lo que el diablo ya te lo estás profetizando. ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo? Yo tengo un amigo que decía, ¿cómo estás? Excelente y con peligro de mejorar. A lo mejor no lo estaba, pero la fe llama a las cosas que no son como si fuesen. ¿Qué hay que hacer? Decir, en mi matrimonio, mi esposa es lo mejor, el mejor regalo que Dios me pudo haber dado. Y cuando tú lo empiezas a confesar, cuando tú lo empiezas a declarar, eso empieza a formarse en el mundo espiritual. ¿Sí? No, pero si les mira nomás, viejo, ya te estás poniendo como antes eras galán, ahora eres todo un galón. Pues, y entre más se lo confieses, más va a comer y más galón se va a poner. ¿Qué lo empezamos a construir? Ese es meter reversa en el carro, pues.
¿Qué hay que hacer? Profetizar la palabra de Dios. Aquí yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Entonces la voluntad de Dios es la abundancia en mi vida, no la escasez. Ahora, yo no digo que puede haber tiempos en algún momento en nuestras vidas en que vengan tiempos de dificultad, sí, pero no es la voluntad de Dios que toda la vida nos la pasemos así. ¿Me explico? Les doy un ejemplo. El pueblo de Israel un día salió de Egipto. Y Dios, dice la Escritura, que no se les desgastaban el calzado. Duraron 40 años en el desierto con las mismas chanclas. Y nunca se les desgastaron. Dice la Biblia también que el vestido tampoco. Pero ¿a cuánto les gustaría durar con las mismas chanclas y el mismo vestido 40 años? Por mucho que Dios lo preserve, tú dices, no, Dios, no la mueles, ¿verdad? Entonces, ¿qué hay que hacer? Es que realmente Dios permite los desiertos y sí, y Dios nos cuida en el desierto y la chancla las sandalias, pues, las sandalias no se nos desgasta y el vestido no se nos desgasta en el desierto, pero no es la voluntad del desierto. Dios nos llamó a vivir en la leche y en miel. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. El diablo quiere que nos conformemos a las limitaciones y digan, pues ya con que traigas buena chancla durante 40 años, ahí quédate. No, Señor, nosotros fuimos creados y diseñados para la abundancia, para tener un buen matrimonio en abundancia, vivir no poco feliz, bien feliz, para tener ingresos económicos, nomás para que alcance. No, abundantes ingresos económicos, en abundancia. Di conmigo, abundancia. ¿Sí? Entonces, ¿qué entendemos? ¿Y cómo vamos a construir esa realidad? ¿A poco? ¿Cuántos? Algunas gentes, hoy en día en la iglesia cristiana y en todos lados el divorcio es así como muy natural, ¿a poco Dios te creó y quiere que estés así, nomás mirando como el chinito viéndolas pasar? No, Dios quiere que tengas tu pareja. Está como, les cuento un chiste. Yo sé que mi sobrino Pablito dice, tío, para contar chistes aquí soy yo, dice. Mejor no se los cuento porque no tiene. Que soy muy malo, pues, para contar chistes. No, es que hablando de no tener pareja, no, dice que una muchacha, un muchacho sacó a sacar a bailar a una muchacha en un baile, ¿no? Entonces le dice, ¿quieres bailar conmigo? Apreciable señorita. Y dice, no, le dice, es que no tengo pareja. Pues aquí estoy yo. Y dice, bueno, y camina y dice, no tenía pareja en las piernas, por eso era que... y se rieron. Es que profeticé, pues. Entonces, ¿dónde íbamos? Nosotros a través de la palabra cambiamos nuestra realidad. El pueblo de Israel la cambió de ser esclavos a ser estadistas, de ser ignorantes a hoy muchos de ellos ser premios Nobel. El pueblo de Israel cambió su realidad a través de ¿qué? De la palabra de Dios. Tú y yo también. México vive una crisis y el mundo increíble económica. ¿Y cómo la vamos a cambiar? La vamos a cambiar a través de lo que confesamos, no lo que sentimos ni lo que creemos. Hay que confesar ¿qué? La palabra de Dios. Cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia. Es montarte a caballo en la palabra de Dios, en la Biblia, e ir caminando sobre ella. Sí, e ir viendo. Miren, hoy en día vivimos muchísimos conflictos de todo tipo. ¿Y tú crees que fuimos diseñados para los conflictos? Óleo de gozo. Tú confiesa en tu casa. Yo profetizo sobre mi esposa, sobre mi esposo. Óleo de gozo. Manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Así es. No, que mira, ya te estás volviendo igual que tu padre. No, o sea, ¿qué le ponemos a los hijos si le decimos que ya se están volviendo igual que su padre? O que su madre está... Los estamos maldiciendo. Y volteé el Beto a ver a la Hanna.
Fíjate, ahí les va. ¿Quieren profetizar ahorita una cosa buena? Ahí les va, Deuteronomio 7:15. Vamos a profetizar. Está bien fácil. ¿Está fácil profetizar o no? ¿Cuántos conocen a alguien o tú mismo, el diablo te ha plantado ahí una enfermedad? No me digas, porque no la vas a confesar. Pero aquí dice, y lo vamos a profetizar, Deuteronomio 7:15. Ponlo, Hanna. Y quitará Jehová de ti toda enfermedad. ¿Cuál es? Toda. ¡Ay! Y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces, no las pondrás sobre ti, antes las pondrás sobre todos los que te aborrecieron. Bueno, a los que nos aborrecen, le damos chance. Señor, nomás mándalas al infierno las enfermedades, no se las pongas. Dice, y consumirás a todos los pueblos que te da Jehová tu Dios. Entonces vamos a profetizar aquí, y quitará Jehová de ti toda enfermedad. ¿En qué nos vamos a subir? ¿En lo que sentimos? No. ¿En lo que pensamos? No. En la palabra de Dios. Entonces di conmigo, en el nombre de Jesús, profetizo sobre mi vida que el Señor quita toda enfermedad. En el nombre de Jesús, enfermedad, vete. Amén. Amén. Así de sencillito, yo ya le iba a seguir con más profecía, pero con que diga lo que dice la Biblia, ¿para qué añadirle? Ya iba a empezar yo así, con que ir rebasando. No, con decir la Biblia, con eso basta. No es tan complicado. Y a ver, quiero decirles que ya hemos profetizado. ¿Sentiste que te subió un calor? ¿Sentiste que un éxtasis? ¿Sentiste algo? No se tiene que sentir. Lo único que se tiene es que creer y decir. ¿Con qué te está atacando el diablo? Por aquí se vuelve práctica la palabra. Entonces si ya dan ganas, a ver, voy a buscar algo en la Biblia para pegarle en la torre a esta enfermedad que me está atacando. Entonces ya agarras la Biblia y le dices, ¿sabes qué enfermedad? Vete en el nombre de Jesús, porque la Biblia dice esto. ¿Y qué estás haciendo? Profetizando. ¿A quién? A quien oiga, a la enfermedad, al diablo. Fíjese. Aquí estamos pegándole al reino de las tinieblas, porque la enfermedad ni la pobreza corresponden al reino de Dios. ¿De dónde sacó esto? El reino de los cielos no consiste en comida ni bebida, sino en ¿qué? En justicia, en paz y en gozo. ¿Qué enfermedad produce gozo? Ni una sola. Ninguna enfermedad corresponde al reino de Dios. ¿Qué enfermedad produce paz? Ni una. ¿La pobreza produce paz y produce gozo? No. Ni la pobreza, ni la enfermedad, ni los pleitos, ni nada de eso corresponden al reino de Dios. Cuando tú y yo empezamos a confesar esto, y quitará Jehová de ti toda enfermedad, estás profetizándole al reino de las tinieblas. Estamos haciendo lo que leímos en Efesios 3:10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de ¿quién? De la iglesia, los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Me agarran la onda? Perdón, para los de la cámara. ¿Acaban de entender el mensaje? Es simple. Es fácil. Iba a decir un comercial. Hay un negocio aquí que dice, es simple, es fácil, es café. No, nosotros no voy a decir la marca, no, pero es la palabra de Dios. Miren, se los explico. Nosotros, la iglesia, tenemos la responsabilidad de que mucha gente no quiera saber de todo esto. ¿Sabe por qué? Porque se los complicamos a la gente. Le metemos más teología y la rebuscamos, y que tienes que pasar 25 horas en oración, 10 pidiendo perdón por tus pecados, y las otras 10 tienes que arruinar, derribar y decir, y la gente dice, ¿yo a qué horas voy a trabajar? Lo único que tenemos que hacer es que aplicar la palabra de Dios. Aunque no aunque no la creamos mucho, la palabra produce fe.
La fe viene por el oír. Si un día andas todo agüitado, todo triste. Si un día andas desanimado y dices, yo no tengo fe, no creo, ¿qué hay que hacer? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Aunque no lo sientas, agarra la palabra de Dios y empieza a confesarla. Y cuando empiezas a confesarla, empieza a nacer la fe, empiezas a creer. Yo te voy a decir una cosa. Hay veces que creemos que de nuestro tiempo, a veces los pastores, ¿saben qué hacemos? Hacemos tan espiritual las cosas que la gente piensa que no puede alcanzar las cosas espirituales, y no es así. La mayor parte de las veces que yo me pongo a orar, no siento que oigo a Dios que me dice, Héctor, en este momento. No. La mayor parte de las veces, Dios deposita fe en mi vida para las cosas que Él cree que yo puedo hacer. Por ejemplo, el otro día, nosotros estamos ahorita trabajando en un negocio en el negocio del café que yo he tenido durante muchos años. Le estamos dando una reestructura al negocio del café. ¿Y dónde cree que nació la reestructura? Se lo platico aquí como ejemplo. No crea que fue una junta de negocios platicando con grandes, no. Estaba de rodillas en mi casa diciéndole, Señor, ¿y ahora cómo le hago, Padre? Estaba así y Dios me puso en el corazón. ¿Y por qué no haces sobrecitos de café? ¿Y por qué no lo haces? Dije, qué buena idea. Ahora vamos a hacer sobrecitos de café, con café como té. Y luego se lo platiqué a una persona y me dijo, qué bueno, sí, para que ya no tener que estar ahí preparando el café en la cafetera, ya nomás le echas el sobrecito de té, como de té, pero es café. Y a ver cómo sabe. Y luego yo dije, a ver, vamos a probarlo. Y funcionó. Y entonces, ¿y dónde cree que estaba yo? Estaba en la presencia de Dios diciéndole, Dios, necesito solucionar algunas situaciones económicas, Padre. Y vino la palabra, la idea. El Espíritu Santo nos llena ¿con qué? Con sabiduría, con inteligencia, con conocimiento. Así es. ¿Qué hay que hacer? Profetizar la palabra de Dios. ¿Cuántos están aprendiendo? Díganme la verdad. ¿Sí está aprendiendo? ¿Se le está haciendo práctico este asunto? Entonces, se quitará Jehová de ti toda enfermedad. Fíjate, aquí hay otra palabra, Deuteronomio 7:18. Ante nuestros enemigos dice, no tengas temor de ellas, acuérdate bien de lo que hizo Jehová tu Dios con Faraón y con todo Egipto. No desmayes delante de ellos, porque Jehová tu Dios está en medio de ti, Dios grande y temible. Vamos a profetizar esto. ¿Cuántos quieren profetizarlo? Di conmigo, en el nombre de Jesús, profetizo que no me da temor, porque Jehová mi Dios está en medio de mi familia. Dios grande y temible. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Está bueno. ¿Y cómo te sientes cuando dices, no, pues estoy chiquito? Como te empiezas a sentir cuando tú empiezas a vivir y a confesar la palabra de Dios, te sientes como mi perro Pinky. Un día les voy a traer la foto de mi perro Pinky. Mi perro Pinky es un perro que no sabe que es chihuahua. Es chihuahua, pero no sabe que es chihuahua. El otro día estaba, y luego saca el pechito así cuando se pelea. Está todo huesudo y flaco, tiene una cabeza grande y unas orejotas. Está de este tamaño el Pinky. Pero se pone, cerca de mi casa hay unos, no sé, esos Golden Retriever, son los perros esos dorados, grandotes. A veces la dueña de esos perros los saca. Y el Pinky no quiere que los Golden Retriever se acerquen a la casa. Y fíjese y el Pinky, trucha también, abusado el Pinky, porque me ve que estoy cerca y ¿qué cree que hace? Va con los Golden y se les pone, pero nomás sabe que estoy cerca de él. Y así, y saca el pecho el Pinky y se pone frente a los Golden, y los Golden lo ven así hacia abajo y dicen, ¿cómo pues? Como que dicen los Golden, que alguien me explique. Pero ¿sabes por qué se envalenta de esa manera el Pinky? Porque está uno cerca. Así nosotros. Hay que envalentarnos porque Dios
está con nosotros. No por lo que seamos, porque Dios está contigo y conmigo. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. ¿A poco no le? Ahora sí, amén, diga conmigo, amén. Den un aplauso al Señor. Entonces, ¿qué hay que hacer? Profetizarle al Espíritu de las cosas. A ver, que tengo problemas económicos, profetízale a la pobreza y dile, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre mi economía. Y profetizo que vienen nuevas oportunidades, nuevos ingresos, nuevos sueldos, o nuevas oportunidades. No, me da Dios creatividad para inventar. ¿Por qué no? La enfermedad, ¿qué hay que hacer? No, pues es que, ¿cómo estás, hermano? A veces, cuando ya, aquí no nos llamamos hermanos, pero ¿cómo estás, hermano? Pues aquí maleando la gloria a Dios. No, que maleándola ni que gloria a Dios, nada. Nosotros no estamos mal. Nosotros tenemos que caminar sobre la palabra de verdad, de humildad y de justicia. Ninguna enfermedad de Egipto estará sobre mí. Ninguna plaga de Egipto. Dios nos mantiene en salud por su gloria y por su gracia. Es más, te voy a decir una última. ¿Cuántos ya andamos por arriba de los 40? No levanten la mano, pero ahí les va una. Cuando nosotros creemos la palabra de verdad, de humildad y justicia, hasta años de vida Dios nos devuelve. Y les voy a decir dónde está esto en la Escritura. Cuando el Señor Jesús llegó a las bodas de Caná de Galilea, se les acabó el vino. ¿Cierto o no? Y Jesús vino y multiplicó y convirtió el agua en vino. ¿Tú sabes cuánto tiempo tarda en realizarse un vino? En añejamiento, por lo menos 2 años. Pues ahora Dios te dice, y te voy a profetizar, los años perdidos al instante Dios te los va a devolver. Los años que parecían pasados, Dios te va a devolver los años porque te paras en la palabra de verdad, de humildad y de justicia, porque Dios restituye aún los años en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Aún los años. No, pero es que yo perdí mucho tiempo. No perdiste nada. Dios te va a devolver todos los años aparentemente perdidos. Pero es que ya tengo como 80 años. ¿Qué tiene? ¿Sí? ¿Qué tiene? Dios es bueno. Para Dios lo imposible lo hace posible. ¿Qué edad tenía? Mire, viejos los cerros. ¿Qué edad tenía Moisés cuando andaba sacando al pueblo de Israel? Dígame. Tenía 80 años el viejo. Pero ¿saben por qué se atrevió a hacerlo? Porque estaba en la presencia de Dios y la edad no le importaba. Lo único que importaba es lo que decía la palabra de Dios y él lo pudo hacer. ¿Me explico? Dios convierte el agua en vino en un instante, ahorra años. Dios te va a devolver los mejores años de tu vida. Dios te va a devolver tus mejores épocas, porque Dios está contigo. Si hay un engaño del diablo es cuando te dice, no, tus buenos tiempos ya pasaron. Qué mentira del enemigo. Nuestros mejores tiempos son hoy en el nombre de Jesús. ¿Cuántos lo creen? Porque caminamos sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia. No caminamos viendo las circunstancias, nosotros caminamos como viendo al invisible. Caminamos creyendo lo que la palabra de Dios dice y lo profetizamos. Aquí, en este instante, ya acabamos de multiplicar a los profetas. ¿Sí? ¿Cuántos no sabían que eran profetas? Aquí ya se acaban de graduar de profetas como unos 30, 40 personas, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios ya te ha hecho profeta. No, yo conocí el otro día, fuimos no sé por qué sería, no me burlo ni sé qué, pero estamos en la escuela de profetas y se oye así como que, órale, andan acá en la espiritual. No, ser profeta nada más es confesar la palabra de Dios y aplicártela a tu vida o a las circunstancias que tú quieras en el nombre de Jesús.
Eso es ser profeta. ¿Sí? No, miren, Dios, y te transmito otro concepto. Dios es no es tan complicado. En realidad las cosas de Dios verdaderamente son muy complejas. Y Dios es verdaderamente una persona muy de entender, muy complicado. Pero como es tan complicado todo lo que es de Dios, póngame mucha atención. Él dijo, yo quiero que los hombres me entiendan. Él todo nos lo hizo sencillo. Y se lo voy a explicar de una manera fácil. ¿Cuántos de aquí tienen una computadora en su casa? La mayoría, ¿verdad? Ok. La mayor parte de los que estamos aquí tenemos un sistema operativo delante de nuestra computadora. ¿Tú sabes por qué hay un sistema operativo? El sistema operativo es la interfase, es un programa que conecta al ser humano con la máquina. ¿Por qué? Porque los procesos que está realizando la máquina interiormente son bien complejos. Todo es un lenguaje binario, ceros y unos, y matemáticas para arriba y para abajo. Si nosotros para hablar el lenguaje de la máquina sería imposible, pero por eso hicieron lo que se llama un sistema operativo, que es la interfase que tú ya nomás le pones ahí send y envía un correo electrónico. Y tú dices, qué fácil está esta computadora. Está fácil porque alguien ya se encargó de descifrar el lenguaje máquina y ponerlo en nuestro lenguaje. Así es Dios con nosotros. Dios es tan complejo, tú estudias el Antiguo Testamento, el tabernáculo, y hay tantas cosas tan complejas, pero Dios dijo, simple profetiza, ¿qué? La palabra. Que el sacrificio de Cristo, tú eres santo, eres mi justicia. ¿Qué más quieres saber, mijo? Que la condenación, ya fue borrado todos tus pecados. ¿Qué más? La prosperidad. ¿Cuánta prosperidad quiere Dios para nosotros? Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. ¿Cuánto Dios quiere para nosotros de bendición? Abundancia. ¿Abundancia en qué? ¿En paz? Sí. ¿Abundancia en riquezas, en materiales? También. ¿A poco tú crees que nosotros no somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Cuántos lo creen? El diablo nos quiere decir que somos hijos de Lázaro el mendigo, pero eso es una mentira. Nosotros somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Somos llamados a la bendición y a la abundancia, de paz, de gozo, de todo lo que corresponde al reino de Dios. ¿Que podemos tener problemas en este momento económico? Sí, pero lo solucionaremos con la palabra de Dios. ¿Que podemos tener una enfermedad? Sí, pero se va con la palabra de Dios. ¿Que podemos tener un problema familiar? Sí, pero profetizamos la palabra de Dios y ese problema familiar se va. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos lo creen? Así es. Vamos a ponernos de pie. Yo quisiera dejar en nuestro corazón una profecía más. ¿Cuántos? Miren, vamos a ver cómo el efecto de la palabra de Dios viene a nuestras vidas. Ahora vamos a guiarnos poquito por el sentimiento, poquito. Cuando venimos, probablemente traíamos un sentimiento encontrado. Pero después de que hemos profetizado, ¿cómo te sientes después de profetizar? Dígame, ¿cuánto se sientes mejor después de profetizar? Levante la mano. Porque la palabra de Dios tiene un efecto. Ahora vamos a ver algo para nuestra semana. Mañana empieza la semana. Nehemías 9:20 dice: y enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y agua les diste para su sed. Los sustentaste 40 años en el desierto, de ninguna cosa tuvieron necesidad. Sus vestidos no se envejecieron, ni se hincharon sus pies, y les diste reinos y pueblos. Vamos a profetizar. Di conmigo, en el nombre de Jesús, profetizo que Dios, que el Espíritu Santo viene sobre mí y me enseña, y no retira su maná de mi boca.
Y Dios me da agua para mi sed. Él me sustenta y Él me da reinos y pueblos para que yo los conquiste. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y el efecto de la justicia será paz. ¿Cuántos sienten la paz de Dios ahora? Di conmigo, Espíritu Santo, aumenta esta palabra en mi espíritu y en mi corazón. Yo te invito a que me enseñes más a profetizar y a caminar sobre tu palabra. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Cantemos. Vamos. Tú me sanas.